Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos, personas que tienen la oportunidad de ver este video de la Escuela de Ministerio. Es un momento muy agradable para mí, siempre ha sido grato, me he sentido muy cómodo cuando me he reunido, teníamos la oportunidad de reunirnos, extrañamos eso, cuando nos reuníamos con nuestros hermanos para estudiar la palabra de Dios, eran momentos especiales, momentos gratos, y tenemos que reconocer que debemos agradecer a Dios por las oportunidades que el Señor nos presenta para aprender más su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, es un manantial, es una mina profunda de oro y de tanta riqueza que nunca alcanzamos a terminar de sacar sorpresas y bendiciones tan grandes de la palabra de Dios. En esta tarde tenemos el capítulo 6 del libro de 1 Timoteo, de las cartas pastorales. Las tres cartas pastorales que tenemos delante de nuestro en la palabra de Dios es 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Las tres cartas conocidas como cartas pastorales. Y encontramos en estas cartas la preocupación del apóstol Pablo por las circunstancias que les tocaba vivir a la iglesia allá en los primeros tiempos. Y era la cantidad de falsos maestros que se introducían, la cantidad de enseñanzas falsas, que hoy no tenemos ese problema porque se trataba de los judaizantes, personas que pretendían que los creyentes guardaran la ley de Moisés. Todos los que se habían convertido tenían que guardar la ley, y el apóstol Pablo se levantó sobre eso de una forma muy enérgica, porque no era posible la gracia con la ley. La Biblia dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Y una de las cosas que aparece aquí en el capítulo 6 de primera Timoteo es que Pablo estaba mostrando la manera como se podía confirmar el Evangelio, cómo una persona podía dar testimonio de que había nacido de nuevo, que había aceptado al Señor, y eso es algo importante para hoy. La persona que recibe a Cristo, su vida cambia, no puede continuar igual. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Y Timoteo quedó en la ciudad de Éfeso, como dice el capítulo 1, el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Ahí era el encargo de Timoteo. No era tan fácil. Él tenía que lidiar con los falsos maestros, falsos enseñadores. Hoy no tenemos el problema de la ley, pero sí tenemos el problema de la tradición, digamos, el materialismo y tantas cosas que se introducen en la obra de Dios. Por ejemplo, la prosperidad malentendida, que acarrea tanta crítica y tanta incomprensión. De manera que el apóstol Pablo está señalando aquí que el testimonio personal es muy importante, y comienza con los esclavos. Miren, en aquel tiempo había esclavos, aún como esclavos cristianos tenían que dar testimonio de que su vida ya no era igual que antes, ya no insultaban, ya no se comportaban deslealmente con los patrones, sino que eran fieles y obedientes. Lo mismo los empleados tenían que dar testimonio, como hoy. Todo cristiano en su trabajo, en su empresa, donde va a prestar un servicio, no solo está prestando un servicio al hombre, sino que lo hace al Señor, porque del Señor recibe la recompensa.
Y el capítulo 6 de 1 Timoteo, verso 1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Mire qué tremendo como Pablo responsabiliza a los cristianos del testimonio. Ellos tenían que dejar bien la doctrina de Cristo. No se puede estar en la iglesia adorando y después allá afuera comportándose como un inconverso, sino que tenían que no blasfemar el nombre del Señor y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, dice, no los tengan en menos por ser creyentes o por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Timoteo tenía que enseñar estas cosas, que la vida había cambiado, que ya no podíamos comportarnos como antes. Usted imagínese el vicio, el alcohol, el cigarrillo, la droga que dominaban al ser humano. De repente Cristo cambia la vida por dentro, entonces hay que cambiar por fuera también. El poder de Cristo, la salvación, el nuevo nacimiento da poder y autoridad para no pecar más y para que la vida cambie. Ahora buscamos al Señor, ahora oramos a Dios, ahora estamos con anhelo de las cosas de Dios y servimos al Señor. Es importante esto de los trabajadores en las empresas, como dejan bien a la iglesia. Hay muchos hermanos que trabajan, miles, millones, que trabajan en la empresa y dejan muy bien a la iglesia, muy bien parados. Yo recuerdo cuando era joven, trabajaba en la fábrica y el patrón me dice un día: ¿no tenés algunos muchachos ahí en la iglesia que quieran trabajar? Y con todo orgullo y alegría me acuerdo que traje 2 o 3 muchachos, y uno en especial, uno fue brillante, dejó tan bien a la iglesia, un testimonio tan lindo. Así pasa hoy también. De manera que Timoteo tenía que enseñar y exhortar estas cosas. Creo que hoy también tenemos que prestar atención como obreros, como predicadores, de discipular a los hermanos, no solamente bautizarlos y ya está. No, no está. Recién comienza, recién es los primeros pasos y hay que discipularlos enseñándoles que ahora son hijos de Dios. La Biblia dice que recibimos potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no más como en el mundo, sino que la vida cambia. Y luego sigue el apóstol Pablo señalando a Timoteo, el versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mire qué fuerte que es aquí. Parece que el problema era bastante serio. Y Pablo le señala a Timoteo: no, si alguno se introduce ahí y enseña otra cosa que no es conforme a la piedad. Fíjese qué interesante, la doctrina de Cristo va acompañada de la piedad. La piedad significa benevolencia, significa benignidad, significa bondad, compasión, misericordia, misericordia. Que Dios nos llene de misericordia, que podamos predicar con misericordia, que podamos señalar que el Evangelio de Cristo es piedad de Dios, es bondad, es amor, es compasión, pero es poder de Dios para transformar la vida. Aquí había personas que ya su mente estaba corrupta y pretendían usar la piedad como fuente de ganancia. Y el apóstol da una fuerte disciplina en este sentido: apártate de los tales. Hoy también hay mucha gente que se dedica a una cosa u otra y usan a veces al Señor, usan la fe como fuente de ganancia. Eso está totalmente
fuera de lugar, no corresponde, no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es amor, es santidad, es pureza, es apartarse del pecado. Luego el apóstol Pablo sigue señalando algunas cosas acerca del dinero y de la avaricia y de la codicia que siempre acompaña al ser humano, lamentablemente. Porque nada dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y en hebreo dice, porque el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Qué tremendo, qué importancia es esto, ¿no? Hay una ambición en el mundo y a veces introduce en la iglesia, que es la codicia. La codicia y la avaricia son primas hermanas. La codicia significa desear tener lo que tiene el otro. Ah, sí, si el otro tiene un auto nuevo, yo también quiero un auto nuevo. La avaricia, a diferencia, es que amontonar cosas, amontonar esto, amontonar lo otro. De ninguna manera. Dios quiere prosperarnos a su manera, a su forma. En la Biblia encontramos que en ninguna parte el Señor honra la pobreza y la miseria, de ninguna manera. Pero dice, debemos no solamente practicar las cosas de Dios, sino también estar contentos, estar agradecidos, estar satisfechos con lo que Dios hace y no entrar en esa codicia que destruye al ser humano. Dice que nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Me gusta porque no dice conformes, sino contentos. Pues no hay que conformarse, sino siempre anhelar. Señor, necesito ser prosperado, necesito ser bendecido porque quiero servir en tu obra. Una persona que no tiene nada no puede ayudar a nadie, no puede servir a Dios, de tener libertad y tener dominio propio, de decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque no tiene medio, no tiene nada. Pero aquel que es prosperado, aquel que es bendecido, entonces puede decidir, puede dar, puede cooperar, puede colaborar, y el Señor honra la riqueza, lo vamos a ver más adelante. Y luego dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas. No es que la riqueza sea mala, sino el deseo, la codicia, todo eso al fin y al cabo destruye al ser humano. Y luego dice, la codicia, la codicia y es dañosa, que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, podríamos relatar algunos, pero uno solamente fue Judas. Mire cómo terminó Judas, ¿no? Y él no empezó como traidor, sino como codicioso. Robaba, sacaba dinero de las ofrendas y robaba y terminó siendo traidor. Mire qué cosa terrible. El versículo 10 parece un versículo contra la riqueza, pero dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren la codicia y el amor al dinero. No dice que es malo el dinero, sino el amor al dinero. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero no tiene libertad de disfrutar del dinero. Y son personas tristes. Al fin y al cabo, teniendo tanto, el dinero toma el control de su vida y ama más al dinero que a toda otra cosa. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Por qué? Porque las riquezas toman dominio, el dinero toma dominio sobre el hombre y lo hace un esclavo. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que podamos tener dominio para disfrutar de la riqueza, disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces sigue diciendo, acá hay un paréntesis, y Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue,
la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí lo coloca Timoteo como pastor, como obrero del Señor. Él es un líder. Él tenía que ayudar a la gente, enseñar a la gente, y él debía dar ejemplo como hombre de Dios. Hoy hace falta muchos hombres y mujeres de Dios que pueden hacer una diferencia en cuanto al ejemplo que están dando. Sigue, dice, la justicia, sigue la piedad, el amor, la misericordia, sigue la fe y la paciencia y la mansedumbre. Estos valores debemos seguir como obreros del Señor, y que Dios nos dé fuerza. Pelea la buena batalla de la fe, dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuimos llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. La vida cristiana no es solamente terrenal. No. Acá en esta tierra estamos de paso. La Biblia lo señala como que somos peregrinos. Quiere decir que vamos caminando, vamos marchando, vamos hacia una patria celestial, y debemos tener en cuenta la vida eterna. Vale la pena luchar, vale la pena pelear, porque estamos mirando más allá, estamos yendo hacia nuestra patria celestial, hacia nuestro lugar de recompensa de parte del Señor. Y luego Pablo dice a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, a la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra, el imperio y sempiterno. Amén. Hasta aquí está señalando el apóstol Pablo a Timoteo que guarde sin mácula el mandamiento que está recibiendo. Esto es palabra de Dios, hermanos y amigos, no es palabra de hombre, no es la resolución de algún concilio, esta es la voluntad de Dios para nuestra vida, y Timoteo tenía que saberlo hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos la recompensa, pero mientras tanto tenemos que pelear en esta tierra, echando mano de la vida eterna dentro de cada corazón, cada hijo de Dios y cada siervo eterna. No termina con la muerte física de ninguna manera, sino que continúa hacia adelante. Y el Señor viene. Cuando el Señor viene, lo primero que sucede, los muertos resucitan, y luego los que quedan se encuentran con Cristo en las nubes, ahí para recibir al Señor. Pablo da honor, da gloria, da honra al Dios Todopoderoso, que debemos honrar, debemos temer y debemos vivir en santidad como nuestro Dios vive en santidad. Él vive en santidad y en luz inaccesible. El Señor es puro, es santo, es bueno, es justo, tiene atributos tremendos y gloriosos, y debemos prestar atención a esos atributos. Y luego hay un consejo a los ricos. Mire, ahí hay un consejo a los ricos que es bueno prestar atención. ¿Qué le dice el Señor a los ricos? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué le parece? La confianza en Dios. Por más dinero que tenga, por más rico que sea, usted puede ser dueño y señor de las riquezas, para que la honra la reciba el Señor y el servicio al Señor. Luego le sigue aconsejando a los ricos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Qué les parece? La generosidad es un don de Dios, hermano, y la generosidad no está tanto en el bolsillo, sino en el corazón.
Que Dios nos ayude a ser personas generosas. Como dice la palabra de Dios, había un hombre que era piadoso, era Cornelio. ¿Se acuerda de Cornelio? Era un hombre piadoso, dice que oraba a Dios siempre y daba limosna al pueblo y era temeroso de Dios con toda su familia. Y era obediente porque luego recibió el mensaje y fue salvo él y toda su casa. Qué hermoso ejemplo tenemos en las Sagradas Escrituras. Así que los ricos tienen que someterse a la palabra de Dios. Y qué hermoso que la palabra nos dice la verdad. El diablo nos dice la mentira, pero el Señor nos dice la verdad. ¿Cómo podemos disfrutar de este mundo? Y si tenemos posibilidad de tener riqueza, disfrutarla, ser dueño. Pablo el apóstol, Pablo dijo, todas las cosas me es lícita, mas no todas convienen. Todas las cosas me es lícita, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está la posición de cada hijo de Dios, de cada cristiano. Que hagan bien, que sean ricos, que sean generosos, dadivosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Toda persona en la tierra, por más rico que sea, no se puede salvar. Las riquezas terrenales no salvan a nadie. Hay un solo Salvador y a Él tenemos que echar mano y aceptar al Señor como nuestro Salvador personal para que nuestra vida cambie y seamos un testimonio para el mundo. Oh Timoteo, dice Pablo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Fíjese que el diablo tira muchas cosas para desviarnos de la fe. Tenga en cuenta, querido hermano y amigo, que la fe que hemos recibido es lo más sagrado, es lo más importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuidemos esta fe hermosa que un día ha sido dada a los santos y sirvamos al Señor con gozo, con alegría. Nunca he visto una persona en la miseria cuando sirve al Señor. Toda persona que se dedica a servir al Señor con su testimonio, con sus palabras, sirviendo al Señor, esa persona de alguna manera Dios los prospera. Sí, puede que pase un poco el tiempo, puede que sea en un proceso, pero Dios levanta al pobre del muladar. El Señor levanta a la persona, lo hace digno, le da una mente creativa y lo hace crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga, que hoy podamos tener muchos testimonios de hombres y mujeres que han sido cambiados, transformados por el poder de Dios, y que podamos evitar el legalismo, que es el que nos retrasa. El legalismo nos mantiene atado, nos mantiene inútil, pero cuando viene la gracia de Dios, el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, entonces podemos dar testimonio con una vida limpia, una vida piadosa, una vida llena de misericordia, llena de gracia y de verdad. Gloria a su nombre. Dios le bendiga y le recomiendo leer Hechos de los Apóstoles capítulo 10, donde habla de este personaje Cornelio, y tome el ejemplo de este personaje tremendo, aunque no era creyente como decimos hoy, ¿no? Sin embargo, este hombre era temeroso de Dios, piadoso con toda su familia, daba mucha limosna, era generoso, reunía todas las condiciones que Pablo está señalando en este capítulo 6. Dios le bendiga, hermano, un abrazo grande, y mañana a las 10 de la mañana estamos otra vez proclamando el Evangelio que transforma y cambia las vidas. Amén.